Hola, mi nombre es Samuel Trujillo. Vamos a hablar hoy sobre las generalidades del sistema nervioso. El sistema nervioso parte de los sistemas de comunicación, en este caso comunicación interna o externa, o sea, la exterocepción o la interocepción. Nos da información sobre todos nuestros órganos y sistemas internos y sobre el medio que nos rodea. El sistema va a estar entonces eh, conformado por un funcionamiento de entradas y salidas, o mejor, de aferencias y eferencias, o sensaciones y respuestas. En los textos de neuroanatomía van a encontrar ustedes que las aferencias, o sea, las entradas de información al sistema nervioso, se grafican en color azul y las respuestas en color rojo. Generalmente uno en los principios del estudio puede confundirse un poco porque asume que motor es todo lo que tenga que ver con movimiento, pero vamos a aclarar que es una respuesta que da el sistema nervioso a un estímulo. Puede ser una respuesta de la producción glandular o de una hormona, no necesariamente un movimiento. Y también tener en cuenta que el sistema entonces se va a dividir en un sistema nervioso central y uno periférico, o en un sistema inconsciente y otro consciente o somático voluntario. El otro será inconsciente, autónomo, involuntario. Bien, entonces tejido va a estar constituido por tejido nervioso por la neurona, que sería la célula principal, que va a estar conformada por un núcleo y un axón, un cuerpo, perdón, y un axón, que sería el sistema como se conduce el impulso. ¿Sí? Unas dendritas, que serían las prolongaciones que van a permitir comunicación con otras neuronas, y dentro de ese cuerpo pues va a estar el núcleo y las organelas, acompañados de otras células que se denominan las neuroglias, que en el sistema nervioso central están los astrocitos, los oligodendrocitos, que se ubican alrededor de los capilares, y la microglia o glioblastos, que cumplen las funciones fagocíticas. En el sistema periférico va a estar la célula de Schwann, que produce la vaina de mielina alrededor del axón, las células satélites que rodean la, forman la cápsula de los ganglios, que son donde están ubicadas las neuronas en la parte periférica, y las células ependimarias que rodean las cavidades de la médula y el encéfalo. Bien, también vamos a tener un tejido conectivo que rodea al tejido nervioso. Aquí en el caso de la médula estaría la dura madre, la aracnoides y la pía madre, que está ahí pegadita, y en el caso de los nervios periféricos estaría el epineuro, perineuro y el endoneuro, que sería lo más profundo que rodea la fibra nerviosa. A nivel del encéfalo, aquí ubicamos los huesos del cráneo con dos tecas externa e interna, los vasos intratecales y las membranas, que sería la dura madre, la aracnoides, que es esta que tiene como forma de araña, y la pía madre, que es la que está bien adherida al tejido nervioso, que en la parte periférica va a estar formado por la sustancia gris y en la parte interna por las fibras de sustancia blanca. Esta dura madre en el sistema nervioso central y en el encéfalo va a formar lo que se llaman los senos venosos, que son estos pliegues donde se va a drenar la sangre, que va a formar luego las venas yugulares en el cuello para llevar la sangre al sistema cardiovascular. El sistema nervioso central entonces va a estar constituido por el encéfalo, que está formado por el cerebro, que son los dos hemisferios, el cerebelo y el tallo cerebral, que está constituido por el mesencéfalo, el puente y la médula oblongada o bulbo. Dentro de la columna vertebral va a estar la médula espinal.
Entonces aquí tenemos las tres partes del tallo cerebral y el cerebelo, que son los dos, el cerebelo y el cerebro con sus dos hemisferios, derecho e izquierdo. Estos hemisferios entonces están conformados por los lóbulos frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y el lóbulo occipital, los respectivos polos frontales, polo temporal y el polo occipital. Una parte lateral, una cara medial o sagital y una cara basal. Aquí tenemos la cara lateral del hemisferio cerebral, donde están los surcos y los giros o las circunvoluciones. Si ustedes observan, entonces el tejido va a estar la sustancia gris más periférica y aquí se va a organizar dentro del encéfalo y como no puede ocupar mucho espacio, entonces se pliega de tal manera que un tercio de la información va a estar en los giros y 2/3 va a estar en los surcos. Los surcos principales son este que ven acá, que es el surco central, que divide entre el lóbulo frontal del parietal, este surco lateral, de abajo estaría el lóbulo temporal y este surco parieto-occipital que termina aquí en la escotadura preoccipital. De ahí para atrás sería el lóbulo occipital, que estarían los giros temporal superior, medio e inferior, el frontal superior, medio e inferior, que va a tener una zona de la órbita, el opérculo frontal, un opérculo parietal y un opérculo temporal. Al abrir estos opérculos de la surco lateral, allá profundo vamos a encontrar el lóbulo de la ínsula. El lóbulo parietal entonces tiene un surco postcentral y un lóbulillo superior, uno inferior, y acá estaría el surco angular y el surco eh, supramarginal y el surco angular. El lóbulo occipital, entonces con su surco parieto occipital, un surco semilunar que nos daría los giros en algunos textos superior, medio e inferior del hemisferio del lóbulo occipital, ¿sí? Cada uno de los hemisferios pues, va a tener funciones entonces motoras, sensitivas, visuales a nivel frontal, parietal y occipital respectivamente, pero también van a tener unas específicas como el hecho del control motor de la mano izquierda se da por el lóbulo derecho y el de la mano derecha por el lóbulo izquierdo. O sea que hay un cruce en la información motora para llevar los movimientos. También va a haber un hemisferio izquierdo que va a ser mucho más especializado para el lenguaje, la escritura, la lógica matemática y las ciencias, todo basado en pensamiento lineal. Y un hemisferio derecho donde va a estar más especializado, se van a dar mejor las sinapsis para la innovación, la producción artística, la música, la fantasía, todo lo que tiene que ver con creatividad, ingenio, la parte perceptiva y de la expresión de las emociones y el desarrollo más del pensamiento holístico. Entonces, utilizamos todo el tejido cerebral, pero lo que hay es menos o más sinapsis, por eso es que hay unas zonas y unas personas que tienen más desarrollada inteligencia que otras. Pero no es cierto que no utilizamos todos. Mire que cada lóbulo va a tener una función específica. En este caso el frontal va a tener todo lo que tiene que ver con nuestro comportamiento, racionamiento de emociones y la parte del movimiento cuando se acerca al surco central. La parte prefrontal entonces es donde se define toda la inteligencia y la personalidad. En el lóbulo temporal tenemos lo relacionado al lenguaje, la memoria y en la parte más profunda, en lo que es el sistema límbico, el miedo, los celos y los enojos. En el lóbulo parietal está la sensibilidad, la parte sensitiva que también es cruzada, el olfato, el tacto y el gusto, y una corteza de asociación que está muy relacionada con la frontal, la occipital, para todo lo que tiene que ver con la coordinación de algunos movimientos, por ejemplo, coordinar la mirada con el giro de la cabeza y los movimientos de los ojos para lo que queremos observar, qué estamos viendo, recordarlo, como las caras, los insignias, los colores o dónde estamos mirando. Y el lóbulo occipital, como les decía, es el encargado de la visión. Entonces, cada una de las áreas de la corteza, que se denominan las áreas de Brodmann,
van a tener una función específica. Tenemos aquí las áreas de Brodmann, por ejemplo, acá estaría el lenguaje, lo que tiene que ver con la motricidad, porque está ubicado en el lóbulo frontal. En cambio, la parte cognitiva o de la interpretación de nuestro lenguaje va a estar en la parte parietal y temporal. Bien, las arterias cerebrales básicamente vienen de tres arterias, las vertebrales que vienen por los agujeros de los forámenes transversarios de las vértebras cervicales a nivel de la base del cerebro se unen formando la arteria basilar y esta va a dar origen a la cerebral posterior. De ahí parten dos comunicantes que se unen con la arteria carótida interna que va a dar la cerebral media y hacia adelante la cerebral anterior que también se comunica acá. Esa comunicación de las arterias comunicante anterior y posterior con los vasos posterior, medio y anterior de las arterias cerebrales conforman el círculo arterial o de Willis, que sería esta estructura que vemos acá y que va a permitir que la sangre entonces circule a todo nuestro tejido cerebral. Pero también tenemos el problema de que los vasos terminales, cuando hay un taponamiento por un émbolo que viaja por la sangre y se ubica formando un trombo, entonces nos produce una isquemia cerebral que puede ser transitoria o definitiva dependiendo de la duración. En el tronco del cerebral o tallo cerebral entonces va a estar formado después de la médula espinal por la médula oblongada o el bulbo, luego el puente y el mesencéfalo. Estos se van a comunicar con el cerebelo con los pedúnculos cerebelosos inferior, medio y superior. Y van a tener también el sistema de conducción del líquido cefalorraquídeo, como es el cuarto ventrículo, y el acueducto cerebral, que se va a comunicar con el tercer ventrículo, que está acá en lo que se denomina el diencéfalo, y este a su vez por el agujero interventricular con los ventrículos laterales derecho e izquierdo. El cerebelo va a tener dos hemisferios, derecho e izquierdo, un vermis en la mitad, una sustancia blanca y una gris, la gris periférica y en los ganglios, como el ganglio dentado que vemos acá, o el globoso, el fastigio o el emboliforme, estos cuerpos neuronales que están aquí. Y ya los otros cuerpos neuronales estarían en la corteza, lo demás serían los axones o las fibras. Aquí los pedúnculos cerebrales, este pedúnculo cerebral medio que viene del puente o de la protuberancia. Sistema nervioso periférico por los nervios que están en el cráneo se denominan pares craneales, son 12 pares a cada lado, y los espinales o raquídeos que serían 33 pares de nervios. Y la otra estructura del sistema es el autónomo o automático, que está dividido en simpático, que son los nervios autónomos toracolumbares, y el parasimpático, que son nervios de los pares craneales, tercero, séptimo, noveno y décimo, y los nervios autónomos en el sacro. Acá vemos los pares craneales, tienen una numeración en números romanos y su nombre relacionado un poco con la función. El primero es el olfatorio, o sea que es un par sensitivo junto con el óptico que nos lleva la visión hacia la corteza occipital. El tercero, cuarto y sexto son movimientos oculares. El tercero se llama motor ocular común, cuarto troclear porque inerva el músculo oblicuo superior y el sexto es el abductor o abducente porque inerva el recto lateral. El quinto par, que es mixto, es el trigémino que nos da los movimientos de la masticación y recibe la sensibilidad de la cara. El séptimo, que es el facial, también mixto y además parasimpático, entonces recibe inervación del conducto auditivo, lleva los movimientos de la mímica facial y en la parte parasimpática tiene que ver con la sensibilidad especial del gusto y la inervación para las glándulas salivares, seguido por el vestíbulo coclear, que es un nervio sensitivo de la audición, y el sistema vestibular del equilibrio, que viene de los tubos semicirculares del oído interno. El glosofaríngeo es un nervio entonces que va a inervar la faringe, el sentido del gusto en la parte posterior de la lengua, la parte anterior dada por el facial, inervación de la cavidad oral, de los músculos del paladar blando,
Por eso cuando hay una lesión, entonces la úvula se desvía hacia un lado y va a llevar información también del seno y del cuerpo, del seno carotídeo y del cuerpo carotídeo, que son receptores de la presión y de la oxigenación sanguínea, que van a ir al centro respiratorio y cardiovascular del bulbo raquídeo. El décimo par es el vago, que va a dar el 75% de la inervación parasimpática a tórax y abdomen. También se denomina neumocardio gástrico. También va a dar la sensibilidad de la laringe y de las meninges. El accesorio espinal es el nervio motor del músculo esternocleidomastoideo del trapecio, y el hipogloso es el nervio motor de la lengua. Bien. Entonces con esto los pares craneales, que los invito a que los repasen porque son muy importantes para la exploración, para explorar a los pacientes en el examen clínico. ¿Sí? Entonces olfatorio, óptico, motor ocular común, abducente y troclear, el octavo vestíbulo coclear, el quinto trigémino, el sexto facial, el noveno glosofaríngeo, el 10 el vago, y el 11 el accesorio, y el 12 el hipogloso para la lengua. Muy bien. El sentido del gusto entonces va a estar en las papilas gustativas de la lengua, van a estar los receptores en los corpúsculos gustativos, van a viajar por el séptimo, noveno, quinto y décimo par craneales, van a llevar información de los sabores dulce, salado, agrio y amargo. El olfato entonces va a estar dado por el primer par craneal, aquí en la mucosa olfatoria, que van a ingresar entonces por la lámina cribosa del hueso etmoides y forman el bulbo y el nervio o tracto olfatorio, que sería el primer par craneal. Luego va a dar una estría medial y una lateral para ir a las cortezas cerebrales respectivas. Sistema ocular, entonces va a estar el segundo par craneal que nos da la visión. El tercero que da los movimientos oculares, el movimiento del elevador del párpado y la acomodación y contracción pupilar. Ese nervio tercero es también parasimpático. Cuando hay una lesión, entonces se dilata el ojo de un lado, eso es una anisocoria con una midriasis del lado donde está la lesión. El ojo entonces va a tener la córnea, el humor acuoso, la pupila, el cristalino o lente, el humor vítreo, y atrás va a tener la retina y rodeando la coroides y la esclera. Por último, el nervio óptico. Sistema lacrimal, que está alrededor de los ojos, va a tener una glándula, unos conductos lacrimales y un conducto lacrimonasal que lleva las lágrimas hacia la nariz. Bien, esto es un pequeño resumen de todo lo que es el sistema nervioso o la neuroanatomía, la cual se debe complementar con sus textos y con las clases que dan sus profesores. Esto espero que les sirva para una inducción al tema y muchos éxitos en todos sus estudios. Hasta una próxima oportunidad.